¿Te has preguntado cómo se hacen las apps que usas en tu PC o móvil? ¿O sientes la curiosidad de crear las tuyas? Entonces, este curso de introducción a la programación es para ti. Aquí te mostraré una introducción a los conceptos básicos de programación, con ejemplos súper sencillos de seguir. No necesitas tener experiencia previa en programación para tomar este curso, ya que nos introduciremos en la parte más básica de la lógica de programación. Solo necesitas ganas de aprender. Así que no esperes más y vamos a ello. Los temas que cubriremos serán los siguientes. 1. ¿Para qué sirve la programación? 2. ¿Qué es la lógica de programación? 3. ¿Qué son los lenguajes de programación? 4. Conceptos básicos. En los conceptos básicos tendremos lo que son variables y constantes, tipos de datos, funciones o métodos, condiciones, ciclos, sintaxis, lenguajes tipados y lenguajes no tipados, import y export. ¿Para qué sirve la programación? Tiene multitud de aplicaciones, por decirlo de alguna manera. Las más habituales que solemos escuchar son apps para móviles, páginas web, videojuegos, pero también las encontramos, por ejemplo, como pequeñas piezas de software en nuestro televisor o en el siguiente cohete que lanzaremos al espacio. ¿Qué es la lógica de programación? Ahora definamos lo que es la lógica de programación. Para esto podemos tener varios conceptos, pero veamos este ejemplo. Suponiendo que se nos ponchó la rueda de nuestro auto, ahora en lenguaje humano, definamos cómo cambiaríamos por la rueda de emergencia. 1. Si estamos andando, entonces nos parqueamos y bajamos del auto. O caso contrario, no estábamos andando y el carro ya se encontraba parqueado. 2. Buscamos la rueda de emergencia y la sacamos del auto. 3. Buscamos el gato y la llave de rueda y lo sacamos del auto. 4. Elevamos el auto con el gato. 5. Quitamos las tuercas, la rueda ponchada y colocamos la rueda de emergencia. 6. Ajustamos las tuercas de la rueda. 7. Bajamos del auto y guardamos la rueda ponchada y los utensilios de emergencia. Primero, entendamos este ejemplo. Si es necesario, lo podemos volver a mirar. Una vez entendido el ejemplo anterior, redactado en lenguaje humano, entonces diríamos que la lógica de programación es la capacidad que tenemos de estructurar y ordenar las acciones necesarias para llevar a cabo una tarea en particular. En nuestro ejemplo, el cambio de la rueda. Esta misma lógica que aplicamos en el ejemplo es la base fundamental de la programación, donde se utilizan lenguajes de computadora para crear programas que permitan automatizar tareas, procesos, etc. ¿Qué son los lenguajes de programación? En el ejemplo anterior teníamos instrucciones para cambiar una rueda que una persona puede entender. Pero estas instrucciones debemos traducirlas a un lenguaje que entiende el computador. Entonces, los lenguajes de programación son herramientas que nos permiten comunicarnos con una computadora y decirle qué es lo que queremos que haga. Existen muchos lenguajes de programación, cada uno con sus propias características y usos. Algunos de los más populares podrían ser Java, Python, JavaScript, entre otros. Conceptos básicos de programación. Para poder darle instrucciones al computador a través de los lenguajes de programación, debemos de tener claro varios conceptos que se usan en todos los lenguajes de programación, como son variables, constantes, tipos de datos, etc. Aquí cubriremos los principales. Variables y constantes. Volviendo al ejemplo anterior del coche, necesitamos saber si el auto estaba detenido o andando. Para eso podríamos utilizar una variable que nos puede indicar dos estados, detenido o andando. Mientras estamos andando, el valor de la variable sería ese, andando. Y cuando nos parqueamos,
sería ese, parqueado. Entonces tenemos una variable que puede tener dos estados o alguno más si así nosotros lo deseamos. Por ejemplo, chocado. Ya. En el caso de las constantes, podríamos decir que el carro tiene 4 espacios para ruedas y ese valor no va a cambiar, será constante en el tiempo. Siempre va a tener esos 4 espacios para ruedas. Entonces, las variables y constantes son elementos esenciales en la programación, ya que nos permiten almacenar y manipular datos. Las variables son espacios en memorias que utilizamos para almacenar información, como el ejemplo que era parqueado o andando, mientras que las constantes son valores que no cambian durante la ejecución del programa, como que el carro siempre tendrá 4 espacios para las ruedas. Tipos de datos. Volvamos al coche de nuevo. Cuando indicamos que teníamos el auto andando o parqueado, teníamos dos palabras. Entonces, esa variable tenía un tipo de dato, que eran palabras o textos. Incluso podríamos cambiarla para nuevos estados, por ejemplo, chocado. Para el caso de los espacios para las ruedas, decíamos que teníamos 4 espacios, que era un número. Entonces, los tipos de datos nos permiten clasificar la información que estamos almacenando en nuestras variables o constantes, etc. Algunos ejemplos de tipos de datos y los más comunes podrían ser números, cadenas de texto, fechas, entre otros. Funciones o métodos. Vamos de paseo de nuevo al coche. En el punto 2 del ejemplo donde buscamos la rueda de emergencia y la sacamos del auto, una función o un método sería esa tarea en particular de buscar la rueda dentro del coche y sacarla. Entonces, esa tarea solo busca la rueda y no las devuelve, ¿ya? Las funciones serían entonces bloques de código que nos permiten realizar una tarea específica. Las funciones pueden recibir valores de entrada y devolver un resultado como salida. En nuestro caso, la rueda del auto. Los valores de entrada pueden ser de diferentes tipos, así como los valores de salida. Por ejemplo, un valor de entrada puede ser el color de la rueda. Es decir, que le digo a la función que me busca la rueda que me devuelva una rueda color blanco. Condiciones. ¿A dónde vamos? Exacto, de nuevo al coche. Recuerden el primer punto, que si estamos andando nos parqueamos, caso contrario ya estábamos parqueados. La condición es esa pregunta que realicé, ese sí. Y el caso contrario es lo que sucede si la respuesta a ese sí es negativa. Entonces, las condiciones nos permiten tomar decisiones en función al valor de una variable o de una expresión. Por ejemplo, podemos usar una condición para determinar si un número es positivo o negativo. Ciclos. Espero que no nos cansemos de nuestro coche. Situémonos en el caso de sacar las tuercas del tambor donde va la rueda. Esta tarea la necesito realizar por cada tuerca, que pueden ser 5 o 6 o más, dependiendo del coche. Entonces, aquí tendríamos un ciclo, que es una tarea que la puedo poner en una función y llamarla cada vez que necesite sacar una tuerca, porque es algo repetitivo. Entonces, los ciclos, loops o bucles, como se los conocen, nos permiten realizar una tarea varias veces sin tener que escribir el mismo código una y otra vez. Los ciclos pueden ser utilizados para recorrer listas de información, realizar operaciones matemáticas o para cualquier otra tarea que requiera repetición, como el ejemplo de las tuercas. Sintaxis. Vente de nuevo, coche.
Dependiendo qué tipo de auto tengamos, la manera de cambiar la rueda puede variar un poco. Si bien es cierto que el proceso en general es el mismo, que necesitamos el gato, que usamos la llanta de emergencia, pero habrán autos que tengan un seguro en las tuercas o el gato funciona de diferente manera. Eso sería la sintaxis. El proceso es el mismo, pero cambian detalles internos. Entonces la sintaxis se refiere a las reglas y convenciones que debemos seguir al escribir código en un lenguaje de programación. Es importante seguir una sintaxis correcta para que nuestro código sea fácil de entender y de mantener en el tiempo. Lenguajes tipados y no tipados. Pensemos en las ruedas del coche. Sí, nuevamente el coche. Aquí presta atención. Asumamos que la llanta de emergencia es un poco más pequeña que el resto, pero igual funciona. Es decir, mis 3 llantas restantes son iguales, pero también le puedo poner una diferente que puede ser más pequeña. Estos serían lenguajes no tipados, que puede aceptar cualquier llanta mientras entre en su espacio. Y tipado sería el estado del coche, por ejemplo, que puede ser parqueado o andando. Recuerdan el estado inicial que teníamos, que sería de tipo texto, porque era una palabra. Y si no han visto un carro con 3 ruedas diferentes y una más pequeña, yo sí que lo he visto. Entonces, los lenguajes de programación pueden ser tipados o no tipados. En los lenguajes tipados debemos definir el tipo de dato que estamos utilizando, mientras que en los lenguajes no tipados, el tipo de dato es el que se adecua al momento de asignarle un valor. Un lenguaje tipado puede ser Java y uno no tipado puede ser JavaScript. No son lo mismo. Su nombre se parece, pero no son lo mismo. Imports y exports. Por última vez vamos al coche. Pero esta vez necesitamos la ayuda, así que le vamos a pedir ayuda a la vecina. Podríamos decir que no tenemos una rueda de emergencia y necesitamos que la vecina nos preste una rueda. Entonces necesitamos importarla del auto de la vecina hacia el nuestro. Eso sería un import. Y el export sería esa función de buscar la rueda, pero que le pertenece al auto de la vecina. Es decir, ella nos presta o exporta su función de buscar la rueda. Entonces los imports y los exports nos permiten utilizar códigos de otros archivos en nuestros propios programas. Los imports nos permiten utilizar funciones o variables definidas por otros archivos, mientras que los exports nos permiten hacer que nuestras propias funciones o variables sean utilizadas en otros archivos. En resumen, aprender a programar nos puede abrir muchas puertas en el mundo laboral y permitirnos crear soluciones innovadoras a problemas cotidianos. La lógica de programación, los lenguajes de programación, los conceptos básicos y las herramientas que hemos cubierto aquí son solo el comienzo de este camino de aprendizaje y crecimiento. Con dedicación y práctica lo podemos lograr. Estos serían los conceptos básicos que necesitamos comprender antes de meternos a este mundo. Cubrimos los principales que se suelen utilizar en la mayoría de ocasiones. Si te quedó una duda, puedes volver a ver el video para que la puedas despejar o me puedes dejar un comentario. Te dejo una tarea. Coge lápiz y papel y plantéate situaciones y trata de resolverlas de manera estructurada, como vimos en el ejemplo del coche. Y cada vez que lo hagas, piensa en posibles soluciones que le puedes dar a ese problema. No olvides suscribirte y darle like si te gustó este curso rápido para adentrarnos en el mundo de la programación.